Propósito de poder explicar esto que vamos a hacer a continuación, que tiene una importancia superlativa. Déjeme decirle que este año de abundancia no es exactamente un año, sino que hemos dicho, hemos repetido y lo creemos, que es el septenio de la abundancia. Es decir, son 7 años de abundancia. No es que nosotros hayamos llamado los 7 años de la abundancia, no es que los hayamos invocado solamente, sino que Dios ha prometido que antes de que vengan los 7 años de escasez de la gran tribulación, van a haber 7 años de abundancia. Los que todavía no se han detenido a oír de qué hablamos todos nosotros, creen que estamos hablando de dinero. Pero hablar de dinero y de abundancia es incongruente, porque si se circunscribe uno al dinero, ya no es abundancia. Abundancia es todo. Y tampoco podemos eliminar el dinero, porque entonces ya no es abundancia. Abundancia de todo. Abundancia de fe. Abundancia de virtud. Abundancia de conocimiento. Abundancia de gracia. Por eso dice la Biblia, gracia sobreabundante, ¿verdad? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es importantísima antes de la venida del Señor y desde siempre. Bueno, no voy a predicar, solo le quiero explicar. No sé ya ni por dónde explicar, pero voy a tratar de ser así conciso, porque si no va a tomar mucho tiempo. Existen 3 esferas: la terrenal, después está la espiritual y después está la celestial. Estas 3 esferas están íntimamente ligadas. Por ejemplo, cuando usted da una ofrenda, lo da con algo terrenal, pero así como el reloj que le ofrendaron a mi hermano, a Tito, es terrenal, pero al aplicarle lo que le dijeron, se convierte en terrenal, diagonal, espiritual. Si aquello fue dirigido por Dios, que yo creo que así fue, entonces Dios lo convierte en algo con implicaciones celestiales. Terrenal, espiritual, celestial. El diablo también actúa así, pero a él lo reprendemos en nombre de Jesús. Por eso dice que la sabiduría de él es terrenal, animal y diabólico. Son las 2 esferas peleando. Ok. Hace 17 años yo estaba en Honduras en el 2º retiro internacional de Ministerios Ebenezer, y vino un huracán más grande que el Mitch. Voy a tratar de sintetizar, repito. Y en ese momento unos profetas se acercaron a mí y me dijeron que el Señor me ponía como anillo de sellar. Y otro profeta que no había oído esa profecía al final me dijo: no solo te he puesto como anillo de sellar, te he dado un anillo. El Señor me habló a mí y me dijo: pon a orar a todos los hondureños, porque la destrucción viene sobre su país. Y cuando ellos han terminado de orar, tú sella con el anillo que te di. Pero yo no tenía anillo, pues era algo espiritual, invisible. Yo puse a orar a todos los hondureños, y cuando terminaron de orar, lo sellé con mi anillo. Fue algo impresionante, hermano.
se desapareció el huracán. Para mí fue impresionante. Mire, es una lástima. Es una lástima que no esté presente hermano Germán Ponce, porque tuvo que salir para poder atender a su esposa y estar con ella, y estuvo ya con nosotros también, porque él es testigo. Él me llamó y me dijo: ya se habían inundado colonias como la colonia La Lima, que queda a la par del aeropuerto. Se había inundado el aeropuerto, los ríos se habían salido de su cauce y repentinamente se desapareció el agua. Y Germán me llamó y me dijo: aquí pasó tal cosa y nadie se explica por qué, solo yo, me dijo él. Pasó el tiempo y tuvimos, denle un aplauso al rey. Pero, mire, ahorita le voy a decir, no, por eso te pedí 10 minutos. Entonces, pasó un tiempo y yo viajé a Oregon, a la iglesia que pastorea el hermano Mario Rivera. Y entonces cuando yo terminé de predicar, Mario me abordó y me dice: hay una compañía de profetas que vienen del Canadá, que no hablan ni papa de español, pero quieren hablar con usted. Bueno, que pasen. Y entonces cuando ellos entraron me dijeron: queremos que ores por nosotros. ¿Qué profetas más humildes?, dije yo. Oré por ellos. Y entonces me dijeron: ahora queremos orar por ti. Estos metieron pita para sacar listón, dije yo. Entonces yo dije amén. Yo estaba en el escritorio, aquí estaba la silla, el escritorio, y me recosté así sobre el escritorio, con mis manos así, y empezamos a orar. Y el profeta coordinador se acercó y me puso su dedo en mi dedo anular derecho y me dijo: yo veo que te acaban de dar un anillo de autoridad para las naciones. Fue bien impresionante. Ok. Entonces, cuando yo vine, a los apóstoles les mandé a hacer un anillo y se los di. Y a los pastores le dije a sus congregaciones que si ellos lo reconocían como pastores, levantaran una ofrenda y le consiguieran un anillo. El anillo de los pastores tenía una ovejita y un cayado. A los evangelistas les hicimos un anillo con 2 sandalias. A los profetas les hicimos un anillo con un shofar. A los maestros les hicimos un anillo con un punzón, una pluma de escribiente. Claro, yo le estoy explicando a usted a grandes rasgos esto, porque los que nunca oyeron, aquellos que siempre oyen sonar campanas pero no saben dónde, solo oyeron que yo le había puesto anillos a la gente y mis enemigos me clavaron el Señor de los anillos, pero no sabían lo que yo estaba haciendo, porque era por orden de Dios. Pero eso fue hace 17 años. Pero cuando empezó este año, el Señor me dijo que era importante volver a hacerlo. Yo no entendía por qué. Entonces el Señor me explicó, y lo voy a poner en las palabras. Me dijo: viene un periodo de 7 años, pero el que administró la sobreabundancia, que se llamaba José, antes de que la empezara a administrar, le pusieron un anillo. Era el anillo de Faraón. Se lo dieron y con eso él empezó a sellar. Entonces hoy, bueno, en la vigilia le impusimos
ese anillo, ese reconocimiento a nivel público, aproximadamente a unos 200, no sé si tienen el número de cuántos pastores se les como 260 pastores, pero nos faltaban unos que vienen del extranjero, vienen de extranja, y que iban a venir para el retiro. Entonces hoy, a continuación, nos vamos a tomar un tiempo para imponerles los anillos, para orar por ellos. Vamos a reconocer un par de profetas bajo la responsabilidad del apóstol que los cubre. Vamos a reconocer también algunos hermanos pastores que están directamente conmigo, pero otros que están directamente con alguno de los apóstoles. Vamos a orar por ellos, y ellos son responsables de ellos. Yo también, pues, pero los meros responsables son ellos, ¿verdad? Así que si tienen algo que alegar, ya saben a quién le pueden. Por eso lo subí aquí, no va a creer que va a haber otra cosa. No. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es que no quería hacerlo sin explicar. Ok, empezamos. Amados hermanos, le damos un aplauso al Señor por lo que va a hacer. Mientras ustedes van regresando a sus lugares, por favor, para que podamos dejar un espacio al frente, pues los pastores después descenderán de la plataforma para que oremos por ellos. Amén. Antes de que empecemos, también les queremos solicitar un favor. ¿Cuántos aman a los ministros que pastorean las iglesias donde ustedes se congregan? Creo que son poquitos, hermanos. A ver, otra vez, ¿cuántos aman a los ministros que pastorean las iglesias donde ustedes se congregan? Gloria a Dios. Como ustedes aman mucho a sus ministros, sabemos que quieren aplaudirles cuando suben acá. Pero les vamos a pedir, por favor, que guardemos los aplausos para después, y así podemos hacer el proceso un poco más expedito. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos. Primero, Canadá. El pastor Brian Orellana y su esposa Mónica Orellana, de la iglesia Jehová Nisi. El pastor Eladio Ramírez y su esposa Silvia Ramírez, de la iglesia Los Redimidos de Cristo. Estados Unidos. Pastor Estuardo Monroy y su esposa María Monroy, de la iglesia Tabernáculo de Amor en Chicago. Pastor Hugo Minera y su esposa Miriam Minera, de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, Maryland. Pastora Rosa Molina, de la iglesia de Cristo del Logos al Rema, Rhode Island. Pastor Carlos Serrano y su esposa Magnolia Serrano, de la iglesia de Cristo de Ebenezer, Visalia, California. Hermanos pastores, en cuanto terminen de imponerle sus anillos, les vamos a rogar que desciendan de la plataforma y se coloquen al frente, por favor. Al final vamos a hacer la oración general, hermanos. Por favor, para que vayamos todos descendiendo de la plataforma. Pastor Virgilio López y su esposa Rosa López, de la iglesia El Shaddai, Houston. Pastor Edgar Varillas, de la iglesia El Verbo de Dios, Ebenezer, Miami. Pastor Ángel Morfín, de la iglesia de Jesucristo Peniel en Tucson, Arizona. Pastor Byron Pérez, de la iglesia de Cristo Ebenezer en Utah. Pastor Byron García, de la iglesia de Cristo Rema, Las Vegas. Pastor Santos Chinchilla y su esposa Zoila Chinchilla, de la iglesia de Cristo Casa de Refugio, New Jersey. Pastor
Julio Pedrosa, de la Iglesia El Shaddai, New Jersey. Pastor Lico Villanueva, de la Iglesia Restaurando Campamentos en Atlanta. Apóstol Edwin García, de la Iglesia Roca Eterna, New York. Pastor Miguel Linares, de la Iglesia Roca Eterna, New York. Pastor Jorge Sánchez, de la Iglesia Roca Eterna, New York. Pastor Alex Herrera, de la Iglesia Casa de Dios en Virginia. Ahora vamos con México. Pastor Raúl Salgado y su esposa Cecilia Salgado, de la Iglesia El Remanente, Estado de México. Pastor Leopoldo Zapata y su esposa Luz Guadalupe de Zapata, de la Iglesia Roca Fuerte en Tuxtla Gutiérrez. Pastor Ángel Pellico y su esposa Lisbeth Jiménez de Pellico, de la Iglesia de Cristo Torre Fuerte, en México. En Aguascalientes. Pastor Robertoni Rodríguez y su esposa Rocío de Rodríguez, de la Iglesia Palabras de Vida en Tuxtla Gutiérrez. Pastor Jorge Luis Delgado y su esposa Fabiola Cruz de Delgado, de la Iglesia Restauración y Avivamiento en Tuxtla Gutiérrez. Pastor Isidoro Pérez y su esposa Nelly de Pérez, de la Iglesia Casa de Restauración en Tula, Hidalgo. Pastor Ernesto Ruiz y su esposa Vanessa de Ruiz, de Ebenecer, México. Pastor Julio Villatoro y su esposa Bonnie de Villatoro, de Ebenecer, Campeche. Pastor Jesús Legorreta Cruz, de la Iglesia de Cristo Betel en Estado de México. Pastor José Luis Luna Tenorio, de la Iglesia Retoño de David en Ecatepec. Pastor Ramón Méndez y su esposa Rocío Fonseca de Méndez, de Ebenecer, Mérida. Pastor Pedro Martínez y su esposa Yesenia Pérez de Martínez, de la Iglesia de Cristo Getsemaní, Los Reyes, La Paz. Pastor Francisco Javier Alvarado, de la Iglesia Monte Moria, Jalisco. Pastor Mario Umaña, de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Guadalajara. Pastor Miguel Argáez y su esposa Marisol de Argáez, de Ebenecer, Tuxtla Gutiérrez. Pastor Efraín Soriano, de la Iglesia Casa de Misericordia en Tijuana. Pastor Hernán Martínez y su esposa María Graciela de Martínez, de la Iglesia El Renuevo en San Cristóbal de las Casas. Pastor Javier Castillejos y su esposa Leticia Morales de Castillejos, de la Iglesia de Cristo Mahanaim en Comitán, Chiapas. Pastor Agustín García y su esposa Leticia de García, de la Iglesia Arca del Pacto. Pastor César Hernández y su esposa Rosa de Hernández, de la Iglesia La Piedra Angular en San Cristóbal de las Casas. Pastor José Martínez en la Iglesia Casa de Dios Ministerios Ebenecer. Pastor Israel Cuautlet Sánchez y su esposa Reina Alejandra de Cuautle, de Casa de Dios, Puebla. Costa Rica. Pastor Juan Castillo Gutiérrez, de la Iglesia Roca de Ayuda, Costa Rica. Panamá. Profeta Timoteo Cabrera y su esposa Ana Raquel de Cabrera, de la Iglesia Orem, Panamá. Vamos ahora con Suramérica. Perú.
Pastor Rudy Arispe y su esposa María Luisa de Arispe de la Iglesia de Cristo Judá en Arequipa. Pastor Rubén Valera y su esposa Nancy Bedregal de la Iglesia de Cristo Fuente de Vida en Hilo. Pastor Víctor Samuel Valera de la Iglesia Fuente de Vida en Arequipa. Pastor Mario Medina y su esposa Zaida Valera de Medina de la Iglesia de Cristo Manantiales de Vida en Arequipa. Vamos ahora con Argentina. Pastor Gustavo Enrique Schwartz y su esposa Consuelo Dávalos de Schwartz de la Iglesia en el Río de Dios, Salta, Argentina. Pastor Juan Cecchini y su esposa Rita de Cecchini de la Iglesia de Cristo Vida en Jesús, Buenos Aires. Pastor Alfredo Velázquez y su esposa Ana de Velázquez de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Ciudadela, Buenos Aires. Vamos con Chile. Todos los hermanos que mencionaremos son del Centro Cristiano Internacional. Pastor Raúl Castro y su esposa Rosa Ortega Cabello de la Iglesia La Victoria, Casa del Refrigerio. Pastor Víctor Joffre y su esposa Rebeca Ruiz de la Iglesia Pórtico de las Ovejas. Profeta Gabriel Santos de la Iglesia Reyes y Sacerdotes en San Felipe. Pastor Arturo Saavedra Barría de la Iglesia Real Sacerdocio en Valparaíso. Pastor Claudio Rivera Ríos de la Iglesia de Cristo Casa de Restauración San Ferriato. Pastor José Manuel Arias y su esposa Jenny de Arias del Centro Cristiano Internacional en Bolivia. Pastor Daniel Salgado Nieto de la Iglesia en Chillán. Profeta Giovanni Becerra Cerda y su esposa Brigitte Panguiano de la Iglesia en Santiago. Pastor Iván Andrés Holguín Bustos y su esposa Alejandra de Holguín de la Iglesia Tiempos de Renuevo en Colina. Pastor Roberto Peralta Zurita y su esposa Catherine Romero López de la Iglesia en Cerro Navia. Pastor Juan Bautista Farias Gutiérrez de la Iglesia Cristo en Victoria en San Antonio. Evangelista John Durán de la Iglesia Tu Enlace Familiar en Santiago. Pastor Ronald Durán y su esposa Romina Sandoval de la Iglesia Tu Enlace Familiar en Santiago. Vamos ahora con Guatemala. Pastor Julio César Morales y su esposa, Hilda de Morales de la Iglesia Morada de Justicia. Pastor Juan Antonio Chinchilla de la Iglesia Canaán. Pastor Eric García y su esposa Lesbia de García de la Iglesia Jehová Mikadesh. Pastor Pablo Botzok de la Iglesia Ebenecer en Ixcán. Pastor Hermán Cruz y su esposa Elvira de Cruz de la Iglesia Monte de Adoración. Pastor Juan Luis Lemus de la Iglesia Dios es Bueno. Pastor Carlos Aifán de la Iglesia Tierra de Canaán. Pastor Luis Castro de la Iglesia Dios de Paz Judá. Pastor Juan Recinos de la Iglesia La Cosecha. Pastor Héctor Alain Pérez y su esposa Lidia Alejandra de Pérez de la Iglesia de Cristo Judá. Pastor Víctor Sarceño y su esposa Clarisa de Sarceño de la Iglesia El Secreto del Padre. Pastor
Leónidas Linares y su esposa Eva Lidia de Linares de la Iglesia de Cristo Rama Fructífera. Pastora Sonia de Williams de la Iglesia de Cristo Judá. Pastor Edgar Mauricio Pérez y su esposa Oralia Portillo de Pérez de la Iglesia de Cristo Oasis. Pastor Otto René González Escobar de la Iglesia Palabra Fiel. Pastor Víctor González y su esposa Ana María de González de la Iglesia Shoel. Obrera Anabela Marroquín de la Iglesia Montesión. Pastor Mario Rudy Velázquez y su esposa Verónica de Velázquez de la Iglesia Tabernáculo de Júbilo y Salvación en Brisas de San Pedro. Y pastores Sergio y Karina Osorio de la Iglesia Casa de Pan en Misco. Gloria a Dios. Aleluya. Le puede dar hoy sí un aplauso al Rey bendito. Qué bueno ese Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, es que incluso hay algunas otras ministros que pues con el tiempo les vamos a reconocer, al igual que lo hemos hecho hoy con ustedes, pero queremos hacer una oración para que en los espacios celestes se sepa a nivel ya internacional y mundial quiénes son ustedes. Recuérdense que ustedes son famosos en el cielo y famosos en el infierno. Recuérdense que ustedes tienen buena fama y que tienen mala fama. Bueno, eso dijo Pablo de él. No creo que usted sea mayor que él. Creo que solo tengamos buena fama. Tenemos buena fama, mala fama. Somos famosos en el cielo porque eres muy amado, le dijeron a Daniel, pero también en el infierno. A Pablo conocemos, sabemos quién es él. Ok, entonces son famosos ahí. Y la única forma de tratar con la fama es lo que hacía el Señor Jesucristo. Mientras más aumentaba su fama, ahí no dice mientras más aumentaba su buena fama, sino que mientras más aumentaba su fama, más se retiraba a orar al monte. Entonces deben de saber que se les está promoviendo a una nueva dimensión. Y lo deben de creer. Deben de creer. Se les está promoviendo a una nueva dimensión para que puedan administrar el septenio de la abundancia. Para que sean administradores en las diferentes regiones de la abundancia y sobreabundancia que Dios trae. Así que vamos a orar junto con los hermanos y le voy a pedir a hermano Tito que me ayude también con el micrófono, pero cada uno de los apóstoles que están acá me van a ayudar y el pueblo también. Padre, en el nombre de Jesús, así como me lo ordenaste en su debido momento, sí, Señor, de sellar con el anillo y la autoridad apostólica que me habías dado y me habías llamado, yo vengo sellando, Señor, sí, Señor, la multitud de oraciones que se han hecho a favor de estos siervos que representan miles y miles de ovejas alrededor de América. En el nombre de Jesús les bendecimos y les anunciamos a las potestades en los lugares celestes que son parte de una red ministerial llamada Benecer, que estamos en el orden divino. En el nombre de Jesús les bendecimos. Reprendemos todas las tinieblas y todo aquello que hasta ahora se ha estado levantando en contra de ellos y que en algún momento no lo han podido vencer. Hoy se termina eso y en su lugar viene la victoria. Viene la victoria. Sí, Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad ahora, Señor,
sobre toda potestad que se haya levantado tiempo atrás sobre tus ministros, Padre. Y decretamos, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterialmente sobre ellos una dimensión mayor, Señor, un tiempo de gloria, un avivamiento. Pastores, levanten sus manos. Un tiempo de avivamiento mayor a sus congregaciones, a sus matrimonios, a su vida matrimonial, a sus hijos. En el nombre de Jesús decretamos, proclamamos sobre ustedes cielos abiertos en el año de la abundancia. Hoy se confirma, así te dice el Señor. Hoy te estoy confirmando el llamado que te hice, dice el Señor. Hoy estoy arrancando de ti toda duda y toda incredulidad, y ahora te vas a parar en la brecha. Toma tu cayado, dice el Señor. Toma la vara que te he dado en tu mano derecha y no temas. Avanza, dice el Señor, porque a eso te he llamado, a eso te he puesto en el lugar donde habitas, dice el Señor. Y no renuncies, no mires para atrás, sigue adelante, porque aquí, dice el Señor, no vas solo, vas cubierto, dice el Señor. La gloria que te cubre es mayor. Por lo tanto, solo reconoce tu condición de hijo, para que yo, dice el Señor, me glorifique en ello, y nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida y en tu ministerio, dice el Señor. Y la enfermedad que te estaba estorbando desaparece ahora. Recibe la sanidad, porque es la confirmación al llamamiento que te estoy haciendo, dice el Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuánto levantan sus manos y dan gloria a Dios? Dígale, Señor, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Digámoslo una vez más conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Hay una gloria extraordinaria esta tarde aquí. Vamos a ir a descansar unos momentitos. Nos vemos a las 7 en punto de la noche para seguir glorificando y dándole honra y gloria al Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.